Pues bienvenidas a la clase, a la primera clase de macroeconomía. Espero que podamos aprender lo que más se pueda y esperemos que sus compañeros se vayan conectando conforme vayamos avanzando en la clase. También esperemos que esta clase no sea muy larga. Yo creo que la vamos a trabajar de la siguiente manera. Ustedes van a ir compartiendo lo que ustedes comprendieron con respecto a macroeconomía y de ahí vamos avanzando con respecto a la misma, ¿sale? Con respecto a la misma. Eh, en ese sentido, me da mucho placer comentarles que la mayoría de ustedes eh, entregaron, no sé si son todos, bienvenido Marín, ya te habíamos visto, bienvenido, qué bueno que nos acompañas. Eh, no sé si son todos, déjenme mostrarles eh, los trabajos que me enviaron para que pueda yo saber si, si si me pueden comentar ustedes si son todos los que están en el curso o si falta alguien más para que lo anexe también en sus trabajos. Justamente yo voy revisando los trabajos y les voy poniendo una calificación ya eh, en la en las listas, solamente que sus listas no están depuradas y no sé si están todos. Entonces les voy a mostrar cómo es que yo voy haciendo mis carpetas. Les muestro, permítanme, ustedes me dicen ya sea por que abran su micrófono o ahí en los comentarios o en el chat como lo hizo Marín, si ven la presentación. Entonces les comparto la pantalla. Espero que la vean. Miren, yo organizo Sí, las... estamos viendo. Ok, muchas gracias Marín, gracias por comentar. Organizo las carpetas de esta manera. En este caso estamos en administración quinto. La materia es de macroeconomía y tenemos aquí la primera sesión que fue la clase pasada, pero que solamente fue de ver cómo íbamos a trabajar. Y yo le pongo la fecha del viernes, es decir, cuando ustedes me entregan sus trabajos. Alguien de ustedes me marcó, me dijo, es que yo no la puedo entregar, mi computadora se descompuso, voy a ir al ciber, etcétera. Se la envió el domingo. Bien, eh, la calificación no baja, la calificación no baja siempre y cuando sea un buen trabajo, ¿no? Hay algunos o algunas que me entregaron, digamos, trabajos buenos, pero hay otros que, pues bueno, sí, se pasaron y entregaron trabajos con 3 o 4 diapositivas. Se ve que lo hicieron muy rapidísimo y entonces en consecuencia eso no tendría, digamos, una muy buena calificación. Entonces, así se va a ir numerando los siguientes trabajos que me van a entregar de esta semana, el jueves o el viernes. Dirían con el número 2 y tendrían la fecha específica del 22 de enero. Bueno, al punto. Eh, Me entregó Blanca, Daniela, Emanuel, Filiberto, Gabriela, Jacqueline, Lizarelli, María José, Marta o Marta Karen, Maura o Lian, Oscar, Osvaldo y Juliana. Somos todos los que estamos en la clase, es decir, todos ellos son sus compañeros, no se salió alguien o no falta alguien, digamos, o sea, son todos los que están. ¿Sí? ¿Alguien me puede corroborar el dato? ¿Sí? ¿Alguien me puede corroborar el dato? ¿Sí son todos los compañeros?
o falta alguno. Aún falta, bueno, pero estoy checando, faltaría Ana María también. Ajá, Ana María, déjenme hacer Y una pregunta aquí. Marín, Marín, sí, sí, aquí lo estoy viendo y no lo tengo en la lista. Entonces sería Marín. Marín, no me ha entregado, pero de todas maneras lo pongo para que pueda tomarlo en cuenta en la lista. En el caso tuyo, Marín, si no entregaste, todavía tienes oportunidad de entregar la tarea pasada para que no te vaya a causar problemas, ¿sale? Y con respecto a la calificación, va a ser de acuerdo a sus trabajos. Entonces, nada más ellos dos, Ana María y Marín, o faltaría alguien más. Profe, sí la tengo hecha, pero no la he mandado. No Ok. tenía internet el fin de semana. Sí, sí, no te preocupes, mira, yo también estoy sufriendo con el internet. Ahorita nos va a pasar eso a todos y a todas, porque todo mundo está usando las redes, es decir, todo mundo está usando la internet y el ancho de banda, pues bueno, este se usa completamente. Entonces, eh, mm, la puedes seguir entregando, sí, trata de entregarla jueves y viernes, para que pueda ayudarles alguna retroalimentación con respecto a lo técnico de lo que se les pida o con respecto a el tema en sí. ¿Sale? De todas maneras, ahorita lo puedes enviar ya sea hoy, mañana o pasado, o me lo envías el día jueves y viernes juntos con tus otros trabajos. Nada más acotando que estos son de la sesión anterior, ¿sale? La sesión 1. Bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto que les estoy compartiendo. ¿No? ¿Todo bien? No, por el momento, pues, bueno, por mi parte, pues, no. Ok, ok, todo gracias, bien. gracias Marín. Gracias Marta. Philly, ¿ibas a comentar algo? No, que todo bien. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, entonces ahora sí, comencemos con la clase. La clase en general, todas las clases en general van a ser auspiciadas por ustedes. Es decir, vamos a hacer preguntas así al azar, que también van a contar como una participación. Y de estas vamos a ir tomando datos, vamos a ir tomando referencia para que podamos entre todos hacer la clase. Es decir, si ustedes tienen un comentario, pueden abrir el micrófono y decir quiero participar, o también pueden hacer su comentario vía chat. ¿Sale? Vía chat para que haya esta interacción y nuestra clase no se haga tan aburrida y la hagamos mucho más rápida. Entonces, en ese sentido, vamos a trabajar con las participaciones. Me gustaría que Marta nos comentara algo sobre los temas vistos. Por desgracia, miren, la antología era está muy cortita, el tema que vieron está muy cortito, y quizás solamente nos dé las pautas de lo que es la macroeconomía. En el caso del libro de Dorfus y Fisher, Dorfus Fisher y Starr, ahí hay un poquito más de información. No entramos de lleno digamos, a trabajar con la macroeconomía en el sentido de hacer algunas eh, operaciones. Sin embargo, ya nos muestran hacia dónde vamos, ¿no? También tengo entendido que ya venimos de un conocimiento previo de la economía, en realidad, ¿no? Recuerden que lo que estamos viendo ahora es economía, solamente que se divide en dos partes. La primera parte, la que deberíamos de ver primero, es microeconomía,
¿Por qué? Pues precisamente porque nosotros o nosotras estamos insertos en ese proceso microeconómico que tiene que ver con quizás con la renta, que tiene que ver quizás con la oferta, que tiene que ver quizás con la demanda, es decir, que tiene que ver con cosas puntuales que nosotros estamos trabajando día a día. Por ejemplo, digamos, en este sentido de la microeconomía y en este sentido de la oferta y de la demanda, cuando queremos conseguir un teléfono, ¿no es verdad? ¿Qué pasa con los teléfonos, por ejemplo, ahorita los Xiaomi o algún otro teléfono chino que es de muy buena calidad y que entra en este juego macroeconómico, pero que a su vez entra en un juego microeconómico en el sentido de que nosotros adquirimos esos productos. En ese aspecto, sí, Yo no escuché, yo no escuché. ¿Sí podría adelante, Manuel. repetirlo, por favor? Ok, en el sentido de microeconomía, por ejemplo, en el que estamos inmersos nosotros y que nos va a servir de pie para entrar a la macroeconomía, y les decía que, por ejemplo, en la compra de un teléfono Xiaomi, por ejemplo, que están de moda ahorita y que son muy buenos en general, eh, que es un proceso macroeconómico porque tiene que ver con la economía que genera nuestro país y que eventualmente a los chinos les cobra un impuesto porque ese teléfono se vende en nuestro país. Y ese teléfono, por ejemplo, si lo compramos aquí en nuestro país, va a tener un costo más elevado si lo compráramos en China, por ejemplo, ¿no? Porque en China es donde lo fabrican, pero al hacer este proceso de envío de China a México, a un distribuidor, digamos, grande, se le cobra un impuesto y este impuesto es pagado a la nación, ¿no? En ese sentido, cuando yo hablo de microeconomía, cuando hablamos de microeconomía y yo quiero obtener ese artefacto, esa tecnología, ese teléfono, eh, lo que yo voy a hacer es pagarlo ya con el impuesto, es decir, a mí no me lo venden, digamos, digamos está en China o en el continente europeo, en ese espacio, está en, no sé, el 11, digamos, hay un teléfono que es el 11, está en unos 200 euros quizás, ¿no? Pero cuando llega a México ya no vale 200 euros, ya vale 215 euros. Es decir, ya le aumentaron esa ganancia. Y en el campo microeconómico, nosotros lo que hacemos es ver ese precio reflejado, pero no sabemos que ese precio al que no lo están dando a nosotros, precisamente ya tiene un impuesto grabado, ¿no? Que pues obviamente no la va a pagar el que crea el teléfono, ¿no? No lo van a pagar los dueños del teléfono, sino que efectivamente la pagamos nosotros, ¿no es cierto? En ese sentido microeconómico, iba yo a lo de la oferta y la demanda, por eso toda esta explicación o este enredijo que les hice, ¿no? Si el teléfono, además de ese impuesto que ya tiene grabado, ese impuesto se lo dan al país, ¿sale? Y ese teléfono se da a una empresa grande, digamos Telcel, Movistar, etcétera, cualquier de esas empresas o alguna empresa que venda teléfonos. Bueno, esa empresa hace promoción, hace marketing, da digamos, estas características de los teléfonos y eventualmente en ese proceso de marketing que tienen y en ese proceso de saber las ganancias que se están obteniendo por ese teléfono respecto al costo que le vendieron el teléfono a esta empresa, puede entonces ver si hay demasiada demanda,
Si hay demasiada demanda, su oferta de la empresa es menor, aunque tengan el producto, ¿no es cierto? Y en consecuencia, si la demanda es grande y la oferta es pequeña, el costo del producto, ¿qué creen que le pasa? Se eleva, ¿no es cierto? En ese sentido es microeconomía. Nosotros vemos de repente, hoy cuando sale el teléfono, lo vemos en 5,000 pesos, ¿no? Pero por desgracia nosotros no tenemos esos 5,000 pesos, tenemos 3,000, pero con lo que me pagan el fin de semana, yo voy a completar esos 5,000 y lo voy a comprar. ¿Y qué pasa? Que 2 días después, el fin de semana o una semana después, tú vas a ver el teléfono y el teléfono ya no vale los 5,000 pesos, ¿no? Ya no vale los 5,000 pesos. ¿Por qué? Pues precisamente porque su demanda ha sido demasiado grande. Otro ejemplo claro, con respecto a la demanda y la oferta. Déjenme contestar. Ok. Por ejemplo, los blanquillos. Miren, este es el libre mercado, digamos, ¿no? Este es el libre mercado. El costo de las cosas se va a elevar o va a dejar de elevarse en la medida en la que nosotros los consumidores finales busquemos tal o cual producto, ¿no? En ese sentido, un ejemplo clarísimo es el de los blanquillos, ¿no? Hace unos años, me parece que en el 2017, hubo una confabulación del mercado en México, ¿no? Se podía hacer eso. Es decir, todos querían ganar más dinero y estabilizar el dinero con respecto, o estabilizar las ganancias con respecto a la producción y venta de blanquillos. ¿No es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa, simple y sencillamente, es que entre los grandes productores se ponen de acuerdo y hacen que el huevo se escasee, ¿no? Lo tenían en bodegas, ¿no? Lo ponen en bodegas por un mes y están mandando poco a poco, es decir, pocas cajas. ¿Para qué? Pues para que la demanda crezca, y junto con la demanda crezca el precio precisamente del producto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la oferta está pobre, es decir, la oferta decrece. En ese sentido, esos procesos microeconómicos que nosotros hemos vivido en el transcurso de nuestras vidas, ¿no? Que ya nos damos cuenta, es precisamente que también funciona de alguna manera el proceso macroeconómico. Solo que en el proceso microeconómico, como su nombre lo dice, tiene que ver con economía, pero tiene que ver con mi propia economía, con mi renta per cápita o con mis ganancias, por ejemplo, y cómo las distribuyo en la renta, ¿no? En ese sentido, necesitamos también conocer esos pequeños puntos, digamos, de la microeconomía para que eventualmente nosotros podamos comprender qué cosa es la macroeconomía. La macroeconomía, y ya me estoy metiendo aquí un poquito, los voy a dejar participar en un momento a ustedes, pero la macroeconomía no solamente tiene que ver con lo que entra al país, sino también tiene que ver con el Producto Interno Bruto de acuerdo a las empresas, de acuerdo a la tecnología, de acuerdo a a los procesos que se realizan en nuestro país, además del empleo, además de la inflación, además de un sinfín de cosas que precisamente los economistas
que se encuentran dentro del país, es decir, trabajando en, digamos, el espacio federal o el gobierno federal, tienen que revisar para que efectivamente el balance de este valor de nuestra moneda no se vaya al suelo, ¿no? Imaginemos este contexto, ya para que puedan participar ustedes. Este contexto que estamos viviendo, o veamos este contexto que vivimos. 2019, a finales, me parece que en noviembre, en Bolivia hay un golpe de Estado, ¿sale? Quitan al presidente electo en las urnas, el pueblo lo eligió, y hay un golpe de Estado, ¿sale? En ese mismo año, en diciembre, nosotros, que todavía nos vimos, nos enteramos que en China se está produciendo una enfermedad letal llamado COVID, ¿no? O coronavirus, ¿no? Y después de eso, muchos de nosotros no lo creíamos y empezaron a llegar noticias, nos empezaron a bombardear noticias de que precisamente eso del COVID ya existía, ¿no? Y efectivamente existía, ¿no? Efectivamente existía, pero eran otras variantes. Hay muchas enfermedades que no conocemos, que sí existen y que no son tan letales. Bueno, por eso es que se puso el nombre de COVID-19, porque sale en el 2019. El 20 pinta un año malo, ¿no? Pinta un año malo. Es decir, nos dicen en marzo que necesitamos suspender todas nuestras actividades. Todas y cada una de nuestras actividades. Lo cual empezamos a suspender a mediados de marzo, ¿no? Antes, el 28 de febrero, se dio el primer caso de coronavirus en nuestro país. Esperamos, nos dijeron, en 3 meses es posible que la curva descienda y podamos empezar a hacer nuestras actividades normales. Entonces, pasaron esos 3 meses y seguía con la curva de contagios, ¿no es cierto? A finales de julio empezó a descender, pero con un pronóstico de que iba a venir una segunda oleada pues a jodernos nuestra vida, ¿no? Y después empezó a descender. Ahí hubo ciertos contagios, pero iban descendiendo. Y finalmente en estas conferencias matutinas se dice que es muy seguro que en enero la segunda hileada de contagios va a ser mucho más grande. ¿Por qué? Porque nos vamos a ver a nuestros papás, a nuestras mamás, etcétera, etcétera. Convivimos con la familia. ¿Qué pasa actualmente en el 2021, en esta fecha precisamente? Que específicamente hay muchos más contagios. Muchos de los estados que estaban en amarillo volvieron a naranja. Seguramente en muchos de nuestros espacios no sabemos cuánta gente hay contagiada y que posiblemente nos podremos contagiar. Quizás muchos de nosotros ya estuvimos contagiados, pero como llevamos este proceso de lavado de manos, estornudo de etiqueta, etcétera, todo lo que te comentan, pues bueno, no nos hemos dado cuenta. Ahora, ¿por qué todo este proceso? Les cuento. ¿Qué carajos tiene que ver con la macroeconomía? Bien, hagamos un ejemplo microeconómico, ¿no? Muy bien. Digamos que alguno de ustedes, cualquiera de ustedes, por ejemplo, voy a tomar a Osvaldo, si me lo permite, para poner un ejemplo con él. Digamos que Osvaldo, pues es un trabajador, tiene economía, ¿no? Cada semana o cada quincena él recibe un sueldo, ¿no es cierto? Bien,
De repente, dentro de la fábrica donde él trabaja, o dentro del lugar donde él trabaja, quizás son 2 o 3, él le dicen, ¿sabes qué? Hay una infección de ratas aquí, o hay una infección de no sé qué, de algo, y no puedes venir a trabajar, así que vamos a tratar de exterminarlas todas, y tienes que irte a tu casa a descansar. Pero no puedes trabajar en otro lado, porque si trabajas en otro lado, pues yo te despido y busco a alguien más, ¿no? Y entonces Osvaldo, como le pagan bien, digamos que le pagan a la quincena, le pagan 15,000 pesos, es un buen sueldo, dice, bueno, pues está bien, tengo mis ahorritos, me meto a mi casa, ¿no? Me meto a mi casa, estoy en mi casa, no salgo, solamente voy a comprar, etcétera, etcétera, ya está, ¿no? Pero a los 15 días marca Osvaldo y dice, oiga, ya vamos a regresar a trabajar, pues es que el dinero se me está acabando, ¿no? No puedo seguir así. Y el de la empresa le dice, no, todavía hay muchos, estamos desenterrando y había muchísimos animales, entonces para evitar un contagio mayor vamos a eh, pues a tardarnos otros 15 días mínimos. Pero a los 15 días él marca y no le dan otra vez una respuesta positiva, sino negativa, y así sucesivamente. La cosa es de que sus 2 meses, está 2 meses en casa y no hay dinero, el dinero ya se lo está acabando, ¿no? ¿Qué sucede? Hay una depreciación de su trabajo y no hay economía en su casa, es decir, no hay entradas. Y si no hay entradas y si hay salidas, es decir, si no hay dinero en casa, si no está entrando dinero en casa y si hay gastos, ¿qué es lo que va a pasar? Que me voy a ir a la ruina, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué todo este contexto? Porque en nuestro país los economistas que están en este momento dentro de de la gestión actual en nuestro país han permitido precisamente que nuestro país no se hunda. Es decir, nos dijeron, vayan a casa, esténse 3 meses en casa, no salgan a trabajar, no se expongan, etcétera, etcétera. Claro, con las alternativas de que muchos de nosotros pues o trabajamos y nos morimos del bicho o no trabajamos y nos morimos de hambre, ¿no? Por eso ese problema macroeconómico con respecto a o la salud o el bienestar económico. Hay una discrepancia ahí porque las dos son importantes. El bienestar económico y también la salud. En ese sentido, los economistas de nuestro país han hecho que, uno, la gasolina no suba, ¿no es cierto? Todos los años, siempre, sí o sí, no había otra alternativa, los combustibles subían. Es más, cada mes subían 10 centavos. Y decía la antigua administración, pero ¿qué tanto son 10 centavos? Ahorita vale 14 la gasolina, mañana 14.10 o dentro de 15 días 14.10 y así, hasta que tenían pensado específicamente subirla a 25 pesos. Llega este gobierno y la estabiliza, dice no, aquí no va a costar más de tanto. Y se ha mantenido por los años al menos que ha estado en el gobierno. Segunda, los alimentos. En toda pandemia, quizás a ustedes ya no les tocó o estaban muy pequeños, nosotros que ya somos como de la segunda o de la tercera oleada, ¿no? Ya estamos un poco más grandes, en el 2008, en el 2007, también hubo una pandemia que era la influenza, ¿no? Y todo se encareció, todo subió, el precio de los alimentos básicos se fue por las nubes. ¿Qué pasa ahora con los alimentos básicos dentro de nuestro país? Que sí es verdad que han subido, pero no se han encarecido estratosféricamente. La segunda. La tercera es que precisamente la Secretaría de Salud
está dando apoyo de salud a toda la gente. No solamente el que tiene dinero se atiende, sino a toda la gente. Entonces, tiene que ver, estos procesos tienen que ver con el crecimiento económico de nuestro país. La cuarta, anteriormente los gobiernos anteriores lo que hacían era precisamente rescatar a las empresas, ¿no es cierto? Es decir, las empresas iban para abajo. ¿Qué decía el gobierno? Hay que rescatar a las empresas, inyectarles miles de millones de pesos para que pues, nos den trabajo en un futuro, ¿no? Ahí está lo que hizo el teporochito ¿cómo se llama? Uy, se me olvida. El Felipe Calderón del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Que fue nuestro presidente más alcohólico que hemos tenido, creó el Fobaproa, ¿no es cierto? Es decir, todos nosotros, aún ustedes, ¿no? Están debiendo ese rescate de empresas que se dio en esos años precisamente también de la pandemia de la influenza, ¿no? Que estamos pagando y que por eso no podemos tener poder adquisitivo, ¿no? En ese sentido, ahora no se endeudó y ahora no se da el dinero precisamente como una estrategia macroeconómica a las empresas. ¿A quién se les da el dinero? ¿A quién se le proporciona el dinero? Pues a la gente más pobre. Y fíjense la lógica macroeconómica, ¿no? Del presidente en turno. Si yo le doy dinero, digamos, otra vez pongo a Osvaldo, va a decir ya, yo todo el tiempo, bueno, Osvaldo, digamos que él ya es un empresario, ¿no? Si yo le doy el dinero a Osvaldo para que su empresa no caiga, lo que va a hacer Osvaldo es guardar ese dinero, ¿no? Para otra eventualidad. Pero si yo le doy el dinero como presidente a todos aquellos y aquellas personas pobres, ¿qué es lo que va a pasar? Van a hacer que el dinero avance, ¿no es cierto? Van a ir y van a comprar alimento, van a ir y van a comprar cosas de primera necesidad. Es decir, una de las cosas fundamentales de la economía es que el dinero circule, que haya circulante. Es decir, que si tengamos el dinero lo gastemos, porque eventualmente volverá a nosotros ese capital. En ese sentido, se ha trabajado macroeconómicamente. ¿Cómo estamos frente a el dólar? El peso es cierto que llegó casi hasta 25 pesos un dólar, ¿no? En este periodo más fuerte de la pandemia. Ahora lo tenemos el precio del dólar, me parece que a 19 y algo, no sé, creo que 19.50, 19.80, de ahí no sube. En ese sentido, nuestro peso o nuestra moneda se ha fortalecido, ¿no? Se ha fortalecido. Claro, no está tan fuerte como en los años que yo me acuerdo que costaba 3 pesos un dólar, ¿no? Imagínense, era muy bueno. Sin embargo, se ha ido depreciando gracias a todo aquello que se ha vendido, que es de la nación, pero que se ha privatizado, ¿no? Por ejemplo, la luz, por ejemplo, el agua se privatiza, por ejemplo, la educación, ¿no? Y ya el colmo de los males es que hasta estaban privatizando las playas y estaban privatizando las áreas arqueológicas de nuestro país. En fin, todo eso tiene que ver con la macroeconomía y podría seguir y seguir y seguir y seguir, pero bueno, ya me voy a callar para que alguno de ustedes también platique, porque si no esto es un monólogo. Así que le vamos a pedir a la compañera, a ver, déjenme ver, la compañera Marta, coméntanos algo así rapidísimo de lo que a ti te pareció la lectura, la segunda lectura, que es de Dornbusch, Fisher y Starr, ¿no? De precisamente la macroeconomía resumida en 3 modelos, que prácticamente ya les comenté algo. Adelante, Marta, te escuchamos.
bueno, nos decía que el modelo es largo, mediano y corto plazo, en los cuales nos dice, bueno, en general, los tres nos dicen que estudia el funcionamiento económico de los bienes y servicios. En corto plazo nos dice que los estudia mediante un determinado tiempo. Por ejemplo, sería pues un mes. Y ya en mediano plazo nos dice que los estudia mediante una empresa va creciendo, o sea, los va estudiando mediante, va haciendo su crecimiento económico. Y en largo plazo nos dice que lo estudia mediante un determinado plazo, pero a más largo plazo. Y nos dice que igual estudia más, pues sería la tasa, ¿vale? Sí, adelante, continúa. Nos dice allá no se me fue la inspiración. Lo siento. Adelante. Nos dice que puede estudiar la tasa de empleo y desempleo, porque ya es más largo y ya puede variar si hay mucho empleo o mucho desempleo. También podría estudiar las tasas de intereses que tienen dichos productos o dichos servicios. Ok. ¿Eso sería todo, Marta? Igual para mí sería importante estos tres modelos ya igual nos favorecen a saber el precio de determinados productos y servicios. Ok. De hecho, abarcaste muchas cosas, Marta, en el sentido de estos tres modelos, que es a largo, a corto y a mediano plazo, ¿no? Y ahí es donde precisamente podemos nosotros y nosotras ver qué capacidad de bienestar tiene un país. ¿Cómo se mide la capacidad de bienestar de un país? Bueno, pues en la cantidad y la calidad de vida de ese país. Es decir, un país pobre va a tener su calidad de vida y su cantidad de vida, pues, pobre, ¿no es cierto? Es decir, va a tener que trabajar en lo que pueda para poder precisamente sobrevivir. Pongamos un ejemplo. Canadá, por ejemplo. En Canadá no es necesario ni forzoso, por ejemplo, que tú estudies una carrera para tener un nivel de vida, ya no digamos bueno, sino digamos llevadero. Es decir, que puedas tener un espacio donde vivir, que puedas tener quizás un trabajo más o menos remunerado, que te permita tener tu casa, te permita tener lo necesario para vivir, ¿no? Es decir, no te maltrates, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros aspiramos a eso. Digamos que los que estudiamos una carrera es para tener un mejor nivel de vida, ¿no? Y ese nivel de vida se va a ver reflejado en mi nivel de años también de vida que voy a tener en este país. Sin embargo, en Canadá no necesitas estudiar para tener un mejor nivel de vida, porque digamos, una persona que estudia administración o que estudia business puede ganar lo mismo o menos que una persona que se dedica a la construcción. Es decir, una persona que se dedica a la construcción solamente como ayudante está ganando 50, 55, 60 mil dólares canadienses. Y una persona que está en una fábrica, que está en una empresa de administrador, puede estar ganando más o menos lo mismo, 50, 55, 60 mil. La única diferencia es que uno está haciendo administración y el otro está haciendo construcción, ¿no? Es decir, el nivel de vida de las personas no depende de lo que hayas estudiado, sino depende de
pues del trabajo. Es decir, una persona que maneja un tráiler va a ganar casi lo mismo, si no es que lo mismo o más que una persona que haya estudiado. En ese sentido, no se estudia para tener un mejor nivel de vida, sino se estudia porque quieren tener conocimiento, ¿no es cierto? En ese sentido, nuestros países aún no llegan a esos niveles pues de infraestructura económica, donde el que quiera estudiar, que estudie, ¿no? Y donde el que no quiera estudiar, pues que tenga las mismas posibilidades de una persona que ha estudiado, es decir, que tenga una vida media, es decir, un nivel de vida aceptable. ¿Cómo se mide eso? Bueno, pues eso se va a medir a largo plazo, ¿no? En este sentido de lo que comentaba Marta, de la capacidad que tiene el país para dar empleo, la oferta y la demanda con respecto al empleo o los empleos que se están, digamos, ofertando en el país, etcétera. Con ese nivel de igualdad en el sentido de hombres y mujeres, ¿no? Bueno, no digamos igualdad, digamos equidad, porque efectivamente nosotros no somos iguales, somos desiguales. Aún entre varones no somos lo mismo, no pensamos de la misma manera. Aún entre mujeres no piensan de la misma manera. Hay una desigualdad en ese sentido, lo cual es correcto. Lo que no es correcto es que haya una desequidad. Es decir, que nos damos cuenta en nuestro país que a veces el que está de jefe no tiene ni la más mínima idea de lo que se hace en la empresa, pero está de jefe, ¿no? Y el que está abajo de ese puesto es precisamente una mujer que es la que lleva toda la empresa y que por ella, digamos, la empresa sale a flote, pero que no le reconocen. Es más, ella hace toda la chamba y el que se lleva el dinero es el jefe. Es decir, le pagan en un nivel superior. ¿Cuándo vamos a hacer nosotros entonces en ese sentido una potencia? Bueno, cuando empecemos a darnos cuenta que es tan importante el trabajo de un varón como de una mujer, ¿no? Y que se pueden complementar. En ese sentido, ¿cómo se observa eso? ¿En qué estudios se puede hacer? En estudios a largo plazo, ¿no? En estudios a corto plazo se puede ver que no hay fluctuaciones con respecto al pago de un trabajo hecho. Recordemos que esto de la macroeconomía y de la microeconomía y en sí de la ciencia de la economía tiene que ver mucho con el capital, ¿no? Tiene que ver mucho con lo económico, pero también tiene que ver mucho con esta visión que desde hace mucho tiempo, hace muchos años, ya trabajaba Marx, ¿no? Marx habla en su libro El Capital y en otros libros que él tiene precisamente de esta venta de la fuerza del trabajo. Es decir, nosotros vendemos nuestra fuerza de trabajo. ¿Para qué? Pues específicamente para que se nos dé un capital, un dinero, una paga, una retribución por eso que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Y en ese sentido, eso es parte de la microeconomía, pero que también influye dentro de la macroeconomía. Nosotros vamos a las empresas a solicitar empleo y nos ofertan un pago por ese empleo, ¿no es cierto? En ese sentido, todos esos pagos se tienen que estar, o todo ese capital se tiene que estudiar a largo plazo. Por ejemplo, un ejemplo sencillito. Hace dos años, todavía en el 2018, pues en ese año, todavía en ese año, el salario mínimo en nuestro país, sobre todo en esta zona
central y sureña de nuestro país, el salario estaba en 84 pesos, el salario mínimo estaba en 84 pesos por salario, es decir, te pagaban 84 pesos el salario mínimo dentro de una empresa, ¿no? ¿Por qué no subían el salario? Uno, porque el que estaba en el Banco de México decía que, no sé si se acuerdan, el Castells era un gordito que salía con sus tortas y se veía muy gordito, pues. Decía que con 84 pesos el mexicano promedio vivía, ¿no? Cuando ellos ganaban miles y miles de millones de pesos, ¿no? ¿Cuál era la otra excusa? La otra excusa es que en el modelo neoliberal se decía que precisamente no se podía subir el salario mínimo debido a que la inflación iba a crecer, ¿no? ¿Qué cosa es la inflación? La inflación es que todo cueste más, que tengamos todo más caro. Entre más ganas, más caro van a ser las cosas, ¿no? Entonces habría una depreciación del trabajo y una inflación, ¿no? En ese sentido, ya después entra la nueva administración y lo primero que dice es que vamos a trabajar para que se aumente el sueldo, es decir, el salario mínimo. Entrando ese año, el 1 de enero, las empresas ya tenían que pagar a los empleados ya no 84 pesos el salario mínimo, sino ahora eran 116 pesos el salario mínimo en todo el país, es decir, del centro hacia el sur, y en el norte, zona franca, y de a 125 el salario mínimo. Lo cual en muchos años hubo un aumento gigantesco del salario mínimo, ¿no? En este año se volvió a aumentar el salario mínimo. Todo esto es de economía, ¿eh? Se volvió a aumentar el salario mínimo. Es decir, ahora en todo el país se gana 140 y tantos pesos, me parece, si no estoy mal con el dato, 140 y tantos desde el 1 de enero, ¿no? Desde el 1 de enero al centro del país y al sur del país. Y en el norte del país sigue siendo zona franca, es decir, que se permiten, digamos, ganar más, es decir, ganan casi ya los 200 el salario mínimo. Ahora, bueno, ¿cómo comprendemos eso del salario mínimo? Nosotros cuando vamos a la empresa necesitamos saber cuántos salarios mínimos me van a pagar por estar un periodo de tiempo específico. Es decir, si yo trabajo 8 horas, ¿cuál es mi salario? Mi salario es de, digamos, a mí me van a pagar 140 pesos, 150 pesos, digamos, mi trabajo de 8 horas. Entonces, ¿qué me están pagando? Un salario mínimo al día, ¿no es cierto? Un salario mínimo al día. Pero si yo llego y me dicen, tú vas a ganar 300 pesos al día, entonces yo estoy ganando por día, es decir, una jornada laboral de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, que es de 8 horas con 1 hora de comida, y lo dice la Ley Federal del Trabajo, que seguramente ustedes ya la leyeron y cuando menos tienen referencia de la misma, ¿no? Y entonces ustedes estarían ganando 2 salarios mínimos, o a lo mejor les dan esos salarios no por día, sino se los dan por semana o por quincena. Ustedes, si no se los dan, vean cuánto van a ganar a la quincena y entonces divídanlo entre el salario mínimo y eso es lo que están ganando. Tal vez ganen salario mínimo y medio, ¿no? O no sé. En ese sentido, eso se ve a largo plazo, es decir, eso se está revisando en este modelo a largo plazo. ¿Cómo es que se está trabajando en el sentido macroeconómico y
en este periodo que estamos, si es cierto que la inflación cuesta más, ¿no? O sea, si hay un aumento de salario, si es verdad que ese salario me va a implicar que yo pague más por las cosas, ¿no? Lo cual hemos visto hasta ahora que no ha sido así. Ya les ponía el ejemplo, la gasolina no ha subido, los alimentos no han subido drásticamente, las tortillas, que es un alimento básico para nosotros, dijeron que sí iba a elevar, la Secretaría de bueno, no recuerdo cómo se llama, es del consumidor, la Secretaría del Consumidor, ha trabajado específicamente con ello y no ha subido los enseres básicos de alimentación. Y precisamente la idea de este nuevo modelo económico es precisamente que al finalizar del sexenio los trabajadores estén ganando ya sea quincenalmente, me parece que están por este intento de que los trabajadores ganen, me parece 6,000 pesos, creo, si no estoy mal, ojalá y ustedes lo puedan investigar, al final del semestre, al final del sexenio. Imagínense entonces cómo vivíamos nosotros con tan poco dinero, ¿no? Cuando los otros, los que estaban ahí en la los que nos gobernaban, estaban ganando un buen de dinero, ¿no? Es una total aberración. Sin embargo, ahora hasta dentro de la Constitución, o ya está dentro del Diario de la Federación, instruido que los ancianos, la gente grande, reciba precisamente cada tiempo un apoyo, ¿no? Como un finiquito, o un finiquito no es un... ya me acordaré, se me fue ahorita, ¿no? Que los estudiantes puedan recibir una beca, es decir, que podamos nosotros, sea nuestra condición que sea, poder recibir un apoyo, porque efectivamente mientras más gente haya preparada en nuestro país, eso beneficia al país, ¿no? Eso beneficia al país. En ese sentido, esta parte de la macroeconomía a muy largo plazo, ¿no? Que en este caso sería a largo plazo un sexenio. Y bueno, otra vez agarré la palabra, una disculpa. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que quiera comentar? ¿No? No, profe, no. Ok, Osvaldo, ¿ibas a comentar algo? No, pues, Ok. Bueno, me gustaría que alguien más participara, pero creo que ya nos estamos llevando mucho tiempo. Quizás tengan que hacer otras actividades. Entonces, le vamos a dejar aquí. Espero haberme explicado con respecto a esto de la macroeconomía. Creo que ustedes, bueno, al menos tengo entendido que ya vienen de la microeconomía y ya saben cuál es este proceso microeconómico. Entonces, lo que sí les voy a pedir a ustedes es que, para que no me sienta yo muy solito aquí hablando, me comenten algo, aunque sea por el chat, ¿no? Seguramente que ustedes también tienen ideas, que también tienen algunas visiones macroeconómicas, que ya tienen estas bases microeconómicas de la economía, y que sabemos que es demasiado importante para nosotros saber de economía. Y no solamente de economía, sino también de política, sino también de salud, sino también de nuestra propia licenciatura. Todo se complementa, ¿no? Entonces, ojalá y en próximas clases sí tenga yo una mayor participación de ustedes. Ya sé que me agarro el micrófono y no lo suelto. Pueden interrumpirme cuando ustedes lo decidan. Adelante, Liz. Bueno, pues es que, bueno, así como decía, ¿no? O sea, es de gran importancia lo que es la macroeconomía, porque como decía en las lecturas, es algo que estudia no solamente la economía de un país, ¿no? Sino estudia la economía a nivel global. Más que nada se basa en lo que es
el control del mercado para Así es. cubrir una oferta y una demanda que se presenta en todo lo que es en todo el mundo. Sí, Entonces decía pues que es importante estudiar agronomía porque estudia la economía pero en un conjunto, es decir, no por separado como la microeconomía, que la exactamente. microeconomía es por país, por estado o así, sin en Ujú. cambio la macroeconomía pues es a nivel global en todo el mundo. Sí, sí, exactamente. Precisamente por eso empezamos nosotros con la microeconomía, ¿no? Sabemos que la microeconomía es más de espacios pequeños, es decir, yo siempre empiezo con lo personal, nosotros como entes que están dentro de un país somos entes económicos, es decir, generamos riqueza, ¿no? No la generan los ricos, la generamos nosotros al eh, este, trabajar, digamos, hasta al emplear nuestras fuerzas para que haya más producción de capital. ¿Quieres comentar algo más, Liz? No, no puedo hacer eso. Ok, ok, muchas gracias. Entonces, como les comentaba, le vamos a dejar por aquí. Si tienen dudas, háganmelas saber. Vamos a seguir trabajando de esta manera. Voy a empezar a dejarles más espacios para que ustedes también participen. Seguramente que podemos sacar cosas de la microeconomía que ustedes ya vieron. En este sentido, yo abordé la macroeconomía, por ejemplo, con el ejemplo, válgase la redundancia, del teléfono, ¿no? De estos mercados y de la oferta y de la demanda a más gran escala, pero que seguramente vamos a ver lo más teórico que podamos ahorita, lo que es la macroeconomía, y para aprender realmente la macroeconomía o la economía en sí, necesitaríamos precisamente estar en un curso de economía, ¿no? Sin embargo, vamos a aprender lo que más podamos y tratar de aplicarlo en nuestros entornos personales. Bien, les comento, si sacaron algunas notas, si tomaron algunas notas, me las pueden enviar para que eh, también pueda servir para su calificación final. Les voy a dejar la tarea de la próxima semana y lo que van a realizar. Bueno, sería la sesión 2, me parece. La sesión 2. La sesión 2 y vamos a ver historias y teorías macroeconómicas. Historias y teorías macroeconómicas. Y la 1.4. La 1.4, que sería modelos macroeconómicos, que ya vimos también un poquito. Modelos macroeconómicos. Modelos macroeconómicos. Muy bien, de ahí me van a entregar también una diapositiva, pero ahora la diapositiva va a ser en video, ¿sale? Una video diapositiva, es decir, ustedes las hacen con sus movimientos, con su fondo musical, con las transiciones, etcétera, pero ahora me la graban en video, por favor. Ahí hay una función en mismo PowerPoint que te convierte ya a MP4 las diapositivas, ¿no? Entonces, ahora me la van a hacer lo mismo. Ya les digo, no tan grandes. Dedíquenle quizás una horita a la lectura y otra media horita a realizar la diapositiva, y siempre tomando en cuenta lo más significativo de las lecturas, ¿no? Y entonces hay dos lecturas, una que es las historias y teorías de IEDEP. Me parece que es solo una lectura.
Historias y teorías macroeconómicas, que es de la página 4 a la 13. De la 4 a la 13. Y de ahí, entonces, como les digo, una video diapositiva. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto al trabajo o con respecto al tema? Entonces, si solamente es esa lectura, ahí vienen también los modelos macroeconómicos, o Sí. eso lo investigamos y ya solo lo agregamos al diapositiva. Ok, bueno, les comento. Las lecturas vienen un poco revueltas porque el tema está, digamos, muy dispar en ese sentido. Si se dan cuenta, y con respecto a lo que ya nos dijo Marta, ahí vienen algunos modelos, de hecho 3, ¿no? Sí vienen ahí seguramente otros modelos y algunas historias. Ahora, con respecto a la investigación, si ustedes quieren complementar, o es más, yo los insto a complementar sus trabajos con respecto a investigaciones y a poner más teoría, digamos, a los trabajos. Entonces sí sería importante que ustedes investiguen algo más de esto que se está viendo. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de que si quizás yo me equivoco en algo, podamos resolverlo aquí. Es decir, aquí en este caso yo soy el profesor, sin embargo el profesor o la profesora no siempre sabe el todo, ¿no? Y lo importante aquí en estas sesiones es que entre todos aprendamos más o reforcemos más el conocimiento que ya traemos o el conocimiento que investigamos. Y eso sí, en las investigaciones sí sería importante que ustedes mencionen el autor o los autores de los cuales ustedes tomaron información para argumentar en el discurso con respecto a al tema o a los temas que nos toquen. No sé si me explico. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, profe. Ok. Bueno, pues esa sería el trabajo para la próxima clase. Por lo general voy a estar pidiendo pocos trabajos para que no nos saturemos de tantos trabajos de todas las materias, pero lo que sí les pido es más participación, más dudas, pues más movimiento aquí en estas charlas. Eso sería todo de mi parte. Que tengan una bonita tarde y nos estaremos saludando la próxima clase. Solo denme un momento, déjenme ver. Ok, está Blanca, Emanuel, Fili, Gabriela, Jaque, Liz, Lian, María José, Marta, Oscar, Osvaldo, Juliana. ¿Somos 13 o somos 16? Marín también estuvo, nada más que creo que su teléfono falló. Y faltaría uno, creo que somos 16, ¿verdad? 15 creo. Bueno, ya está también la lista. Que tengan una bonita tarde, una excelente tarde y nos vemos la próxima clase. Hasta luego, muchachos. Igualmente, gracias, profe. Hasta luego, Marta. Hasta luego. Hasta luego, Liz. Hasta luego, Jackie.